Hola hermanos, quiero haceros una reflexión sobre las últimas medidas que ha tomado el presidente Biden con respecto a Cuba y que están siendo valoradas por muchos desde un absoluto conocimiento de una realidad que vengo repitiendo que se aproxima en los últimos meses. El día 28 de este mismo mes se va a constituir en La Habana un gobierno de transición entre el Partido Comunista Cubano y Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Es un gobierno de transición, lo que significa que va a llevar al régimen de donde está a donde queremos que esté, donde Estados Unidos también quiere que esté, que es en la democracia y en la libertad plena. Como el día 28 ya está aquí, después de una negociación de 9 meses que empezó en abril en México, como ya he explicado varias veces, se empiezan a tomar una serie de decisiones que solamente tienen sentido. Bueno, tienen sentido porque cada cubano tiene la capacidad y el derecho de pensar lo que le venga en gana, pero tiene una explicación absolutamente coherente con lo que estamos haciendo, y esa es la que yo os voy a transmitir. Después podéis seguir pensando lo que queráis. Digamos que ha habido 3 decisiones de Biden, y ahí hago una precisión: no son decisiones de Biden, son decisiones mancomunadas de los 2 partidos norteamericanos, porque los 2 han estado presentes en las negociaciones para constituir el gobierno de transición desde el comienzo. De forma que las decisiones que está tomando Biden ahora van a ser validadas después por Trump, pero desde la óptica de lo que os voy a explicar ahora, que es la forma en la que se tomaron, para lo que se tomaron y con lo que está a punto de comenzar a suceder. La primera medida de Estados Unidos, y digo de Estados Unidos por lo que acabo de explicar, porque es una medida que firma Biden, pero sabiendo que Biden se va dentro de muy pocos días, y llega Trump, que va a aceptar esta medida porque está dentro de las negociaciones que vengo explicando hace mucho tiempo, en la que están presentes ambas partes. La retirada de Cuba de la lista de Estados Unidos de estados patrocinadores del terrorismo. Vamos a ver, estamos hablando de que quedan días para iniciar un gobierno de transición a la democracia pilotado por un partido que ahora está en la oposición, que se llama Cubanos Unidos Buscando Amanecer, que lleva trabajando años con las administraciones norteamericanas preparando todo esto. Y las administraciones norteamericanas, republicana o demócrata, saben que este partido es absolutamente contrario a cualquier defensa internacional de los postulados que el Partido Comunista, como único partido gobernante hoy, pero solamente durante unas fechas más, defiende. Este partido, Cubanos Unidos Buscando Amanecer, y por tanto el gobierno de transición, aunque tenga incluidos a miembros del PCC, no van jamás, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, a defender a ninguna organización contraria a los intereses de la libertad y de la democracia. Y esto lo saben perfectamente Biden, Trump y todos los que están con poder de mando en la administración, no solamente norteamericana, sino en cualquier gobierno democrático en la actualidad. Por lo tanto, se puede sacar a Cuba y se debe sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque dentro de unos pocos días Cuba estará pilotada por un gobierno de transición que tendrá al frente a Cubanos Unidos Buscando Amanecer, que es un partido y un gobierno absolutamente contrario a cualquier forma de organización terrorista o cualquier forma de organización que luche con criterios contrarios a lo que entendemos que es la democracia real y los valores humanos aceptados, permitidos, consensuados, incentivados y fortalecidos. Luego, es un paso adelante que se va a mantener después con Trump, porque Trump no es que vaya a incluir a Cuba otra vez, es que Cuba es la que cambia. Cuba ya no patrocina a nadie porque entra en el inicio de la implementación del proceso de transición. Esta es la parte importante,
No es que cambie la administración norteamericana, es que cambia Cuba, cambiamos en Cuba. Llevo hablando muchísimo tiempo que el día 28, aniversario del natalicio de José Martí, se constituye el gobierno de transición en Cuba. Y este gobierno de transición, ¿cómo va a ser una organización o cómo va a estar dentro de una lista de países patrocinadores del terrorismo si es absolutamente decidida y defensora de la más estricta democracia y libertad? No es que cambien las decisiones norteamericanas, es que cambiamos en Cuba desde el día 28. Punto 1. Punto 2. Desaparece la cláusula incluida en la ley Helms-Burton que permite reclamar compensaciones por lo que le fue arrebatado a muchos ahora cubano-norteamericanos por la Revolución cubana. Y claro que sí, si nosotros constituimos un gobierno de transición de una isla libre y soberana que se va a encaminar hacia la democracia y hacia la libertad, los que tenemos que restituir a nuestros connaturales en los derechos que les fueron arrebatados somos los propios cubanos en este gobierno de transición. Donde tienen que reclamar los cubanos norteamericanos no es en Estados Unidos, antes sí, porque Cuba era un país enemigo. Es que Cuba desde el 28 es un país amigo, un país que evaluará las circunstancias una por una de cada ciudadano que se siente esquilmado, robado, arrebatado, incautado injustamente. Pero somos en Cuba, ya no es, y lo dije el otro día en un video anterior, las leyes que a nosotros nos van a interesar son las leyes que nos demos los cubanos a nosotros mismos, empezando por esta ley de transición intermedia hasta que nos demos las primeras leyes en democracia y en libertad. Pero todas las reclamaciones tienen que ser atendidas por el gobierno cubano actual, el de transición, el que tiene que restañar las heridas que creó el gobierno comunista, el gobierno del Partido Comunista, el gobierno de la Revolución. Por eso desaparece esa cláusula, si es que es lo más lógico. No tiene por qué vincularnos, si es que lo decía el otro día, no tiene que vincularnos a un país que se mueve, que crece, que se inicia en el camino de la transición a la libertad. No tiene que vincularnos ninguna ley de ningún país extranjero. Somos nosotros los que vamos a medir la forma de restañar las heridas, de equilibrar la injusticia de todas las posesiones arrebatadas injustamente. Entendemos, pero es que hay que entenderlo dentro de que lo que cambia no son las decisiones norteamericanas. Las decisiones norteamericanas las ha firmado Biden, pero las va a mantener Trump, porque lo que se está defendiendo son los derechos de los cubanos en transición. Cambiamos en Cuba, que es la parte que muchos no queréis entender, hasta que no lo veáis el día 28 y digáis, ahí va. Y entonces os vais a encontrar algunos con un problema, que es todo lo que habéis atacado a un gobierno de transición, que es el que va a tener el poder durante el tiempo que se necesite hasta convocar elecciones libres y apoyado por Estados Unidos. Por eso yo el otro día me reía de los que vayan a Washington el día 28 a reclamar a Trump libertad de presos políticos, inclusión de Cuba en la lista de no sé qué, si es que van en camino contrario, es que no se enteran de nada, no se enteran de dónde estamos, en qué partida, en qué punto del partido estamos. Van a reclamar cosas que llevamos miles de kilómetros adelantados sobre esas reclamaciones y ya está todo hablado, negociado, admitido y dispuesto para que el 28 Cuba cambie, y por tanto las decisiones norteamericanas cambian porque se refieren a la nueva Cuba, a la que inicia su camino el 28. El tercer punto es que se elimina la restricción a determinadas entidades cubanas para ciertas transacciones financieras. Por supuesto que sí, si lo primero que necesitamos es mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, necesitamos todas las herramientas habidas y por haber para generar recursos. Seguridad jurídica a inversionistas, recuperación de todo el dinero robado por la cúpula castrista al pueblo cubano, intervención ante todos los tribunales internacionales para la recuperación del dinero allá donde esté, recuperar
todo lo esquilmado al tesoro público, buscar mecanismos de financiamiento supranacional y, desde luego, fortalecer la capacidad de transacción financiera internacional a las empresas cubanas, porque las empresas cubanas estatales ahora están bajo la dependencia del Partido Comunista, pero es que desde el día 28 están bajo la dirección de un gobierno de transición a la democracia y a la libertad. Y ese gobierno de transición a la democracia y a la libertad necesita, para lograr la democracia y la libertad, el acceso a todas las herramientas fundamentales financieras que le den la capacidad de ejecutar todos los planes. Y en esa dinámica, en esa óptica de cambio, donde, vuelvo a repetir otra vez más, quien cambia es Cuba a mejor para iniciar el proceso, es cuando se implementa esto. Y a cambio, otra cosa que no se está entendiendo bien, pero porque no se está entendiendo, porque no se entiende la mayor, que es que el día 28 iniciamos un proceso de cambio y de transición en Cuba y todo lo cambia. Cuba libera a 553 presos, o dice que va a empezar a gradualmente liberar a 553 presos. Se dicen muchas cosas, que es por el año jubilar de no sé qué, que es por intervención del Vaticano. Es verdad que ha habido liberaciones anteriores del régimen coincidiendo con visitas de los papas, etcétera, etcétera. Pero quedaros con la cantidad exacta a la que habla primero el Minrex y después Díaz-Canel en su cuenta social X, cuando agradece a todos los que contribuyeron a la decisión de Estados Unidos. Quedaros con el número que utiliza el régimen castrista para publicar o para publicitar esta decisión que ha tomado, aunque realmente quien la va a implementar es el gobierno de transición, porque para cuando empiecen a salir los primeros presos, 553, hasta llegar al 100% de todos los que tienen que salir, que son todos los que son presos de conciencia y presos políticos, pero fijaros en el detalle de los 553, que es exactamente el número de presos del primer contingente de liberación que publiqué en abril de 2024, estaba yo en México, en los primeros inicios de la negociación, cuando incluimos en el punto 1 de la negociación la liberación de presos políticos e hicimos un primer listado consensuado, primero de muchos, hasta incluirlos a todos. Y el número que yo publiqué, dije, va a haber un primer contingente como medida de buena voluntad del régimen castrista para de 553 que hemos incluido en una lista. 553, abril de 2024, escrito por mí. Podéis seguir entendiendo lo que queráis. Muchos creéis que yo soy un adivinador o que juego a adivinar. Mentira, lo que estoy es trabajando en la negociación por el cambio, metido desde dentro desde abril. Antes, solicitando y luchando para que se produjese, pero desde abril, dentro, en cada folio, en cada decisión, en cada palabra que se incluye, en cada documento que después va a crear la ley de transición, en cada decisión desde abril, consensuada, lo he dicho miles de veces, por la administración norteamericana para que después no haya vaivenes. Da igual que sean demócratas que republicanos. Estados Unidos lo admite como país completo, porque Cuba va a seguir una vida ya en soberanía, en libertad hacia la democracia y hacia la libertad, que no puede depender de los cambios que se tomen políticos en otro país que no es el nuestro. ¿Entendéis? Entonces, todas las negociaciones han sido con el régimen castrista, incluidos todos los órganos de poder que pueden influir en esta decisión de cambio, es decir, desde los uniformados, Consejo de Estado, Comité Central, todos, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, la Unión Europea, Rusia, China, absolutamente todos sabemos lo que ha habido que hacer en relación con Cuba y el intercambio de cromos que ha habido que haber en tema político geoestratégico mundial para que no haya interferencias en el proceso de cambio. Ese proceso de cambio se implementa desde el día 28 de este mes y se implementa según lo que hemos ido avanzando y que ahora, si queréis reconocerlo, recuperarlo y revisarlo, veréis que muchas cosas se empezaron a decir y a adelantar
con fechas exactas y con cifras exactas, como ahora estoy diciendo 553 presos que ya anticipé en abril de 2024, en este proceso, donde no cambia la administración norteamericana, lo que cambia es Cuba, que inicia un proceso de cambio que vengo anticipando y que se fijó hace 9 meses en una fecha concreta, haciéndola coincidir con el aniversario del natalicio de José Martí, el 28 de enero de 2025. Mirad qué día es hoy, mirad las fechas que faltan. Es así de fácil y así de claro entenderlo. Ahora ya, entended lo que queráis.